Tenemos ya lista a nuestra internacionalista Rina Musali, quien nos tiene un tema verdaderamente interesante. ¿Qué es lo que está pasando en el seno de Mercosur? Que no solo es Mercosur, es todo Sudamérica. Rina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues efectivamente, hablemos de la crisis del Mercosur y de los diferendos sobre la presidencia pro tempore de Venezuela del Mercosur. Es un tema latente para la política latinoamericana y efectivamente ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. Se está viviendo una crisis del Mercosur y una búsqueda de un nuevo rumbo. Es una iniciativa de integración regional conformada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela ingresa en el 2012 y actualmente Bolivia está en un proceso de adhesión. Ahora, ¿por qué tenemos el declive del Mercosur? Por varias razones geopolíticas, económicas y sociales. En primera instancia, porque no se han dado resultados muy ambiciosos en materia de liberalización comercial y tienen negociaciones muy prolongadas y dilatadas con actores extrarregionales. Por ejemplo, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur lleva más de 20 años y no se ha podido llegar a un entendimiento. Por otro lado, con el Brexit y ahora con la presidencia de Venezuela, pues esto más puede complicar el asunto. Por otro lado, tenemos diferendos ideológicos y políticos muy importantes dentro de sus países miembros. La diferencia entre Paraguay y Venezuela es muy marcada y ahora con el recambio político en el Cono Sur, es decir, la llegada de la derecha, pues no se sienten cómodos con un armazón que ha estado tejido por las izquierdas latinoamericanas. Tenemos la desaceleración económica de China que golpea también al Mercosur, porque son economías en donde el gigante asiático es un país de primer orden en sus economías. Tenemos un ancla geopolítica del Mercosur sobre China. Y por el otro lado tenemos que el gran líder del Mercosur, que es Brasil, pues está inmerso en una crisis política y económica. Y entonces este giro hacia la derecha con Michel Temer, con la destitución de Dilma Rousseff, que sabemos que todo va caminando para que ya se materialice a finales de agosto este juicio político, entonces también vuelve a meter al Mercosur en otras trabas. Y por último, y no menos importante, el ingreso de Venezuela pues genera división y ahora con el agravante de la crisis política, económica, social y hasta humanitaria, pues los países no quieren reconocer su presidencia. Es el caso de Brasil, de Michel Temer, de Horacio Cartés de Paraguay y también de Mauricio Macri en Argentina. Así es, Rina, fíjate que es muy interesante lo que dices porque puede realmente marcar un cisma. ¿Ves ya el fin del Mercosur o hay posibilidades de que lo resuciten? Efectivamente, o sea, la pregunta es cómo reavivar el Mercosur en un momento en donde el liderazgo de sus trabajos los tiene Venezuela. Ahora, es una presidencia que dura 6 meses. Sin embargo, yo creo que sí tiene, o sea, el Mercosur sí está pasando por una crisis existencial y tiene que reavivarse. Me parece que va a haber nuevos acomodos y la nueva llegada de la derecha le va a dar nuevos oxígenos al Mercosur. Ojalá, porque la verdad estás hablando de Argentina, que pasó por un momento difícil con Cristina Kirchner, estás hablando de Venezuela, que tiene el problema económico y político, estás hablando de Brasil con un problema político y económico, es decir, la sustancia, lo fundamental de Mercosur pareciera que se está desgajando con la situación que están enfrentando estos países, ¿no? Y sobre todo la llegada de Mauricio Macri es muy importante porque ante la crisis política en Brasil, Mauricio Macri busca reposicionarse como líder regional y busca reconectar a Argentina con el mundo. Claro. Ahí tenemos la visita de Obama, de Matteo Renzi, de presidente Peña, claro, por supuesto, y también de François Hollande de Francia, es decir, lo que quiere realmente Mauricio Macri es reconectar a Argentina con el mundo y necesita a un Mercosur revitalizado, eficiente y que esté dando resultados. Le importa mucho este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Muy bien, pues ahí estaremos atentos a ver qué ocurre con este bloque económico importante que en este momento pareciera está en crisis y en suspenso. Bueno, muchas gracias, Rina Musali, por estar siempre con tu análisis oportuno de esta enorme aldea global. Gracias.